Se paró entonces Octavio Pérez primero, así que Octavio será el primero. Vamos a hacer una prueba. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. En la escuela de instructores, una de las primeras cosas que te enseñan es que nunca seas esclavo del podio. Señores, bienvenidos. El podio puede ser el enemigo número uno de un conferencial. ¿Por qué? Porque a veces lo usan, como le llaman, el dying warrior, el guerrero muerto, ¿verdad? O empiezan a usar. O sea que vamos a hablar, vamos a charlar un poco, porque esto es una cosa muy interesante sobre las alianzas. Durante la historia universal hemos oído y visto alianzas que muchas veces son políticas, económicas. Julio estaba mencionando que esta nueva guerra fría ya no es cuestión de que quién tiene más bombas y quién tiene más poderío para poder sujetar a otro, de cohibirlo de alguna acción política, porque la Guerra Fría prácticamente, la verdadera Guerra Fría que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial fue así: quién poseía más territorio, dónde se navegaba. La nueva Guerra Fría, en particular hablando de Irán y de Rusia, tiene unas vinculaciones históricas bastante grandes. El que quiera el PowerPoint yo se lo puedo mandar por correo, usted me da su correo y yo se lo mando para que usted lo vea. A veces en estos lugares se hace un poquito imposible, si no sería ideal que hubiese tenido, pero aquí hay restricciones muchas veces. Pero este PowerPoint, que tiene unas 16 láminas, muchas veces una lámina dice una historia. Yo que soy griego ortodoxo, o sea, me convertí del catolicismo después de 56 años a la Iglesia Católica del Este, en la ortodoxia. Usamos iconografía. La iconografía es cuando no existía una Biblia escrita, uno hablaba con el icono y daba la charla y instruía con el icono. Y es muy importante porque una de las primeras cosas que hay que ver cuando uno habla de esta alianza ruso-iraní es la geografía. Muchas veces la geografía dicta un país, las fronteras de un país, los enemigos de un país. Y en el caso de Irán y Rusia hay una frontera natural que se llama el Transcáucaso. El Transcáucaso es muy importante. Hay dos cordilleras, esto es Rusia, está el Cáucaso Mayor, y aquí hay dos pequeñas repúblicas que han sido víctimas de atropellos rusos. Una se llama la República de Georgia, que hubo una guerra en el 2008, que étnicamente, aunque son diferentes, han estado bajo el yugo de los rusos, y también tienes Azerbaiyán. ¿Okay? Entonces, cuando tú hablas de una frontera natural, y estás hablando de un país que perdió más de 13 millones de personas en la Primera Guerra Mundial por la guerra química nada más, aparte de otros 19 millones de civiles. Estás hablando de un país que ha considerado que desde la Guerra Fría con los Estados Unidos, o con el Occidente, y después de la caída del 89, tiene que defenderse porque se siente acosado por el Occidente. Muchos de estos países, como Georgia, que está todavía tratando de entrar en la OTAN, se han convertido hacia el occidente, o sea, están buscando vinculación económica. Azerbaiyán, Turkmenistán, todos los estanes. Hay gran producción BP Amoco, que por cierto, esa va a ser la base de todo, la economía del petróleo y del gas, que es la base de esta alianza, créanlo o no. Esto es una barrera natural, esto es lo que ellos pretenden mantener. ¿Por qué? Porque entre esta gran cordillera del Cáucaso y lo que llaman el Cáucaso Menor, que es donde empieza la frontera con Turquía e Irán, les sirve como un área, lo que llaman en términos militares, un buffer, un área de exclusión, donde tú puedes hacer ahí la batalla y no traer. En 1520 y pico, 1527, ha habido relaciones diplomáticas en lo que era el Imperio Persa y lo que era Rusia. Por conveniencia, ¿por qué? Porque tenían un enemigo común que eran los otomanos.
Y los otomanos en aquel entonces estaban ganando control sobre Europa. Muchas de ustedes, señoras, vieron la novela de Sulimán. Debe decirte que tremendo novelón, hasta yo lo vi. Lo veía por la noche, grabado por la noche, porque tenía mucho de la historia de cómo Sulimán y su ejército llegaron por Bulgaria, Rumanía, toda esa parte. Parte de los problemas que hoy vivimos, lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina, la balcanización, o sea, el rompimiento de lo que fue Yugoslavia, es a consecuencia de esas invasiones de Sulimán, que convirtieron todo ese país que era cristiano en grandes núcleos de musulmanes. Entonces, por una conveniencia geográfica, Rusia siempre ha tenido necesidad de estar en relaciones directas con Irán. Hay otra barrera que es más importante, que es una barrera religiosa. Si ponen un mapa religioso del área, esto que ustedes ven aquí verde es chiismo. Una cosa que ocurre también a consecuencia de septiembre 11 del 2001, que empezó la guerra en Afganistán, que del mes de octubre a diciembre sacamos el Talibán del poder, quitamos uno de los mayores enemigos que tenía el gobierno de Irán. En otras palabras, les resolvimos un problema a los iraníes. En el 2003, 2 años después, entramos en Irak y le quitamos el otro dolor de cabeza que tenía, y ahí que viene el resurgimiento del panchiismo. O sea, de momento vemos como él está más empowered, se dice en inglés, o sea, que se siente más empoderado para retomar primicias en este sector, y vemos la gran influencia en todos los movimientos como Hezbollah. Vemos todo el tiempo estuvo dándole a los alawitas, a la familia del padre de Bashar al-Assad, apoyo. Entonces, ya vimos la geografía, pero también tiene algo en común. Este sector del Transcaucaso hay una gran cantidad de chiitas que da 2 factores en común entre ellos. Por eso es lo que llaman la creciente del chiismo, que rompe ese mundo musulmán de un lado al otro. Por eso es importante, cuando tú tomas 2 o 3 factores en común, de decir, bueno, señores, esta es la fórmula perfecta, porque no únicamente, como se decía en inglés, the hearts and minds of the people, conseguir el corazón y la mente de la gente es lo mismo. Si tenemos algo en común, que es la religión, y tenemos la geografía, tenemos ya 2/3 partes del problema resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Esta alianza ha tomado, en particular en tiempos modernos, porque pudiéramos estar aquí hablando por horas de eso, 3 tornos importantes. Uno, en el año 79, con la caída del Shah de Irán, que es donde viene la gran revolución, donde se le empieza a cerrar a ellos muchos de los negocios con Occidente. La segunda viene para el año 85, donde ellos los rusos son los primeros que le venden una planta de producción de agua ligera, que es y hacen un acuerdo para el futuro para hacer una planta nuclear. Pues ahí estamos viendo una cosa. Ahora, una nota importante del desarrollo de la mentalidad nuclear no fueron los chiitas, no fue el Ayatollah Khomeini. En realidad, en el año 1978-77, el Shah de Irán, que era amigo del Occidente, tenía la mejor fuerza aérea en todo el Medio Oriente, con los F-14, los F-14 Tomcats, y estaba en proceso de, con la General Electric, hacer su primera planta nuclear. O sea que esa mentalidad de irse nuclear, porque era un elitismo, ser parte de ese grupo élite de ser un país nuclear, ya esa conciencia venía antes de la revolución del 79. Entonces, ¿qué pasa? A la ausencia de ese comercio con Occidente, de las piezas que le hacían falta para la Fuerza Aérea, Rusia, que también en ese tiempo, que hay que entender, en los años 60, 70, Rusia
empezó a vender una gran cantidad de armamento a Egipto, a Siria, a todos esos países, todavía había ese tipo de rencor entre Irán y Irak. Empieza a llenar el vacío y empieza a darle a Irán lo que quiere. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué, señores, existe esta vinculación? Es como un matrimonio, es agrio, un puerco agridulce. ¿Por qué esta necesidad de Rusia? Hay otro dicho muy popular, los amigos de cerca es mejor tenerlo, ¿no es verdad? Entonces, pónganse a empezar en esto. Mírense esta grafiquita que está aquí. Si usted va a buscar hoy por hoy las reservas de gas en el mundo, el número uno es Rusia, con más de 1.689.000 millones de barriles o de cúbicos, le llaman metros cúbicos cuando se habla de gas. ¿Quién es el segundo productor? Irán. En tercer lugar se encuentra Qatar con 800. O sea, si te pones a ver, entre ellos dos pueden controlar el precio mundial del gas si trabajan conjuntamente. Otra cosa que ha ocurrido a consecuencia de todas las sanciones nucleares por los problemas que han tenido es que en los próximos años la industria petrolera de Irán, ahora que se ha abierto todo el negocio porque se hizo este gran tratado que hizo el presidente, va a requerir 500 mil millones de dólares para ponerla a producción. ¿Cuánto PDVSA necesita para reconstruir ahora cuando caiga Maduro? Otros 400 millones. Toda la plata que venga, porque son países que no han podido invertir en esa economía. Hoy por hoy Rusia le ha prometido hacer 2 reactores nucleares a Irán en el viejo lugar donde hizo la planta de agua ligera, que es Bushnell. Entonces hay una gran cantidad de dinero de inversión y presencia de Rusia en Irán por una conveniencia económica que a su vez ese gran enemigo, potencial enemigo, lo tengo al lado mío y trabajando conmigo. O sea, esa es la nueva Guerra Fría. En vez de pelearme contigo, sabemos que tenemos algo en común, tenemos la religión, tenemos una necesidad económica, entonces vamos a explotar estos recursos. ¿Cuál es el miedo más grande que tienen los rusos? 3 cosas. 3 oleoductos. ¿Por qué? Porque durante todos estos años de crisis e incertidumbre, el occidente no ha dejado de pensar, gracias a Dios. La innovación y la necesidad nos ha hecho buscar fuentes alternas. La BP Amoco ha hecho oleoductos y gasoductos que entran de Uzbekistán, Tayikistán, cruzan el Transcáucaso por Turquía. Hay planes de otro oleoducto que lo hicieron por su cuenta los iraníes, que viene también de los estanes, esto cruza sin tener que pasar por el Transcáucaso por Turquía. Entonces, pónganse a pensar qué está pasando en estos últimos años. Desde que cayó Saddam Hussein en el 2003 finalmente, y mucho antes, porque ellos estuvieron bajo sanciones, la canasta básica de Irak viene de Irak, al igual que Colombia y Venezuela. Por muchos años los venezolanos iban bajo el sistema del chavismo. Venezuela era autosuficiente, Venezuela tenía agricultores. Yo me acuerdo estar en el 97 en Venezuela, donde el residuo de los mangos los agricultores lo ponían en las calles para que la gente se lo llevara. En Venezuela no había carencia hasta que llegó el señor Chávez. Entonces cuando él empezó a poner 2 restricciones, de momento la gran cantidad de la canasta básica venía, y ahora que están reabriendo las fronteras. Bueno, lo mismo ocurrió en Irak después del año 2003. El número 1 que entra en Irak para las peregrinaciones, porque eso es otra cosa, hablamos de la religión, ¿se acuerdan ese detallito por menor? ¿Cuáles son las 4 peregrinaciones en el mundo musulmán? Meca y Medina, Karbala
y Nazaría, que son los dos puntos donde el chií, el imán Ali, porque acuérdense que la diferencia entre los dos ramas es que uno era el sobrino de Mahoma y ese es el chiismo. Esas dos ciudades están en Irak. Entonces la gran afluencia de persas, o sea de iraníes, que entran en Irak diariamente, ha sido constante, antes y durante de la guerra del 2003 y aún más ahora. Por muchos años, dejen Irak un minuto al lado, el gobierno iraní ha invertido, antes del problema de la crisis de Siria, en Damasco comprando mezquitas, comprando negocios en Damasco. En otras palabras, ellos han tenido esta visión durante todo el tiempo que ha habido sanciones en Irán. ¿Se acuerdan de las centrífugas y cuántas centrífugas tenían en 8000? ¿Dónde ustedes piensan que había un vuelo, que por cierto vinculado también a Venezuela, el vuelo fantasma? Entraba por Damasco el vuelo, iba a Teherán. A través de una tercera compañía alemana fue que compraron esos cilindros que se usan para centrífugas. Entonces, Irán ha usado convenientemente estos dos países, Irak y Siria, como sus puertas de entradas ilícitas para sobrevivir durante estos años de sanciones. Pero lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años, que tenemos 5 años de una revolución e insurgencia en Siria, 300.000 muertos, 9 millones de desplazados, un país que ya no tiene solución, un país que étnicamente se ha limpiado, un país donde hay ciudades donde ya no, donde lo mismo que ocurría en Irak con todo y Saddam Hussein, donde había matrimonios chiitas y suní y todo el mundo convivía, ahora está étnicamente limpio. Bagdad tiene barrios chiíes, barrios sunitas, lo mismo ha pasado en todo el territorio sirio. Ha habido una limpieza étnica después de 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un país que se va a fragmentar y tenemos el potencial de que pudiera perderse. Hasta hace año y medio teníamos peligro de perder Irak a manos del califato, ese nuevo monstruo que es una nueva evolución de Al Qaeda. ¿Qué pasa? Irán tiene una preeminencia en esos dos países. Si tú pones esos 3 países juntos, ahí está el 85% de todos los chiitas del mundo. Ahí los tiene. Entonces eso es un bloque perfecto, porque ese pedazo de geografía es por donde van a pasar estos oleoductos y estos gasoductos. Entonces, al fin y al cabo, como dicen los americanos, it's all about money, it's all about the economy, stupid. Y ahí es donde tienen las 3 razones por las cuales los rusos tienen esta conveniencia y esta vinculación y esta alianza, no porque los quieran, no porque coinciden en religión, sino porque hoy por hoy Rusia le prefiere mantener control de rodillas a Europa. Nosotros vimos lo que ocurrió en Ucrania hace un par de años. Cuando Rusia quiere poner a Europa de rodillas, espera hasta el mes de octubre, noviembre, y cierra los gasoductos y pone a todos los europeos a correr. Entonces, el plan ruso es de mantener ese control sobre Europa y no permitir que Irán, por su cuenta, haga rutas alternas, que es lo que estábamos viendo. Parte de estas gráficas que les voy a enseñar, enseña los 3 planes de lo que eran los oleoductos que estaban empezando, y se los puedo mandar si ustedes quieren. Entonces, el plan aquí es prevenir que Irán tome la primicia y siendo el segundo productor o el segundo país con mayores yacimientos de gas, compita contra ellos. El interés de ellos es que le siga vendiendo China y a las repúblicas Tigre, Corea. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener el propósito principal, control de lo que ocurre en Europa. Y por eso es que cuando hablamos de alianzas y hablamos de Guerra Fría, estamos hablando de situaciones económicas ahora en este nuevo. Entonces, en conclusión, cuando estamos hablando, señores, políticamente, económicamente, o es prevenir Irán que haga el oleoducto y gasoducto a través de Irán y de Siria, o uno que va de Qatar a Turquía. Fíjate para esto, de Qatar a Turquía, o sea que cruza el estrecho de Hormuz, que cruza el mar,
el Golfo Pérsico. Y el tercero, el que viene de Turquía. Con todo esto, es un complemento total. Mira, le han vendido submarinos tipo Kilo para poner en jaque la quinta flota americana que está en Bagram. Le están vendiendo los Su-30s, que son los fitters, los Sukhois 30, que son los más modernos que tiene para exportación. Le están vendiendo un sistema S-300 para defender las instalaciones nucleares. Le van a invertir la gran cantidad de dinero en la industria petrolera. Le van a hacer 2 reactores nucleares y le van a obligar a usar los oleoductos y gasoductos de ellos y obligarlos a ir a China. Esa es la verdadera alianza. ¿Por qué los iraníes? Porque esos han sido los socios comerciales del momento. Ahora, ¿cuál sería el verdadero hazaña de Occidente? Lograr quitarle eso a Rusia. En este momento lo dudo mucho, son demasiadas vinculaciones, tendrían que venir muchas compañías empezando, explorando y desarrollando esa industria. Existe ese potencial, pero hoy por hoy la alianza esta es más cerca de lo que podemos tratar de romper. Con eso les dejo para preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Octavio, yo te escuchaba y yo siempre sostengo la tesis que realmente los déspotas no es tanto que sean tan geniales, sino es cuando los demócratas fallan. Y cuando vemos la poca visión del presidente Jimmy Carter de perder un aliado como fue el Shah de Irán, cuando todavía estamos pagando esas consecuencias. Y cuando midemos el futuro, el precio de la administración de Barack Obama, también le queda a cualquier presidente años de trabajo. Y de nuevo, no es la genialidad del mal, sino es la ausencia de una política coherente y proactiva de parte de los demócratas. Y digo demócrata en el sentido de régimen, no de partido. Casualidad que los dos, si nos remontamos, el presidente Kennedy con lo de Cuba, pues bueno, no quiero convertir esto en una cuestión partidista, pero es pura coincidencia. Se te sabe.